Estoy muy emocionado por comenzar el Joel con ustedes, porque, bueno, es un libro pequeñito, ¿no? Son solo 3 capítulos, pero es un texto muy rico realmente. De repente como que pensamos que los profetas son muy duros, ¿no? En su mensaje, y sí lo son en cierta manera, pero para mostrar que al final la gracia vence, que la gracia vence siempre, la misericordia de Dios vence, pero sí está lleno de riqueza este texto. Entonces vamos a pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento, ¿va? Padre, pues aquí estamos, Señor, en, en este tiempo, Señor, buscando tu rostro, Señor, buscándote a ti, Señor. Y tú puedes hablar de diferentes formas y de diferentes maneras, Señor, mientras vamos entendiendo el texto, comprendiéndolo, Señor, y maravillándonos en ti, Señor, de cuán clemente, pero justo, de cuán misericordioso, pero justo, Señor. Entonces, Padre, háblanos y que tu gracia, Señor, sea la que prevalezca en esto, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, llévanos a los pies de Cristo, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues entonces vamos a leer, vamos a estudiar hoy Joel. Vamos a ver lo de los primeros, yo creo que vamos a poder avanzar hasta el capítulo 2, algunos versos. Pero el título, imagínense ya con este título por dónde va la cosa, es Rasguen su corazón y añado, y no sus vestidos. No. Es un texto que lo puedes encontrar literal, tal cual, en el capítulo 2, en el verso 13, en la primera parte, dice el verso, rasguen su corazón y no sus vestidos. Ok, vamos directo a la introducción y pues el primer verso nos va a hablar del autor. Dice así, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Ok, ¿qué nos dice eso? Pues realmente no nos dice mucho. Si hacemos la pregunta, ¿quién fue Joel? Pues bueno, el nombre significa Jehová es Dios, ¿no? Jehová es Dios. Pero bueno, pues este comienzo, este primer verso de este libro nos aporta el único dato conocido acerca de este hombre, de este profeta, de la personalidad de Joel, hijo de Betuel. Fuera de esto no existe ninguna noticia que nos permita saber con precisión a qué se dedicaba, en dónde vivía, en qué época, de qué año, ¿no? Nada, su edad, no podemos saber nada de su actividad, de la responsabilidad que tenía, solo sabemos que es profeta, porque el mismo verso nos lo dice, palabra de Jehová vino a Joel, ¿no? Entonces es profeta, pero fuera de eso no tenemos más información. Y esto dado entonces pie a muchas interpretaciones. Algunos piensan que fue casi contemporáneo con Isaías, que escribió unos casi 800 años antes de Cristo. Otros piensan que fue más en el posexilio, que ya fue después de lo que estamos estudiando los domingos de Daniel. Entonces como que fue por ahí ya más, por el año probablemente 400, por ahí, ¿no? Yo soy más de esa postura, pero en realidad no hay una información precisa que nos permita saber de qué época es Joel. Pero bueno, déjenme poner por qué mi postura es que es posexilio. Porque un estudio eh, de alguna manera literario, un análisis literario profundo del texto, nos puede dejar ver algunos datos que pueden darnos idea de que fue en la época post-Babilonia, post-exilio, ¿no? Y bueno, en apoyo a esto, hay que ver que, por ejemplo, en todo el texto de Joel, relata que la autoridad
son los ancianos, que la autoridad son los sacerdotes y no menciona a ningún rey. Entonces no puede ser en la época de los reyes, desde mi perspectiva, no es en la época de los reyes. Y vemos más bien en funciones importantes de autoridad a los sacerdotes y a los ancianos, a diferencia de los que vivieron en antes del exilio, ¿no? Anteriores al exilio, que mencionan a todos los reyes. Y también observamos algo que vamos a estar viendo durante estos 3 capítulos, muy importante, que la ofrenda y la libación, es decir, vamos a ponerlo en términos más que suenen más teológicos, la actividad cultica, el culto, la adoración en el templo, ya no es posible llevarla a cabo. Se ha perdido esa oportunidad. El templo se encuentra literal desolado o probablemente destruido. Entonces, eso es también un dato importante, que como ya no se puede practicar el culto en el templo, es muy probable que sea post-exilio, ¿no? Ahora, un dato solamente curioso que algunos pueden estar o no de acuerdo, es que Joel, de manera única, y además es un profeta único, es realmente su literatura es impresionantemente hermosa. Parece que está citando muchos otros profetas, sí, como Isaías, Abdías, Amós y otros más, de tal manera que él los conocía. Él conocía la literatura de esos profetas. Fuera de eso, es todo lo que podemos saber acerca del profeta Joel. Ahora, el propósito de este libro, del escrito del profeta Joel, es que está advirtiendo a Judá. Recuerden que Judá es el reino del sur. Y no solamente a Judá, sino también dice en la introducción, y al pueblo de Dios en todas partes, donde sea que se encuentre. Eso le da una vigencia a esta escritura para nuestros tiempos también en su aplicación. Y entonces una advertencia, el propósito es advertir del juicio de Dios que está por venir. Ahora, yo sé que vemos esto por todos lados en la Biblia. Y sí, Antiguo y Nuevo Testamento nos advierten constantemente del inminente juicio de Dios que está por venir a causa de los pecados que hay en la humanidad, con la idea de advertirnos para volvernos a Dios. Ese es el tema. Arrepentimiento, regresar, volvernos a Dios. De hecho, es interesante recordar que el mensaje de Jesús era arrepentimiento. Jesús predicó acerca del arrepentimiento. Cuando envió a los 12 a predicar, el mensaje era: prediquen arrepentimiento. Y sabes algo interesantísimo también, que el hombre que anunció la llegada de Jesús antes de Jesús, Juan el Bautista, también profeta. ¿Sabes cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Entonces vemos este mensaje por toda la escritura, confirmado por Jesús, confirmado por Juan el Bautista, confirmado por los apóstoles. Ese es el mensaje, un arrepentimiento oportuno antes de que venga el juicio de Dios. Si estás tomando nota, nada más a manera pura referencia, es Mateo 4:17. Dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Entonces era el mensaje de Jesús, un mensaje que encontramos por toda la escritura, y por supuesto no es la excepción en el profeta Joel. Ahora, estaba viendo todos estos rumores de guerra y guerras que hay en nuestro planeta en estos tiempos, con la guerra en Ucrania, con lo que está pasando en Palestina y en todo el Medio Oriente. Y hace poco, algo que estuvo muy en preocupación de todas las naciones, es un comunicado que hizo Vladimir Putin, el presidente de Israel, lanzando una especie de amenaza que no lo provocaran. Estoy parafraseando lo que él dijo, que no lo provocaran, porque una guerra nuclear, si ellos desataban una guerra mundial nuclear, iba prácticamente a exterminar
a toda la civilización, a toda la humanidad, ¿no? Según el portal de la ONU, existen más de 12,000 bombas atómicas dispersas en diferentes países que tienen esa autorización para tener bombas nucleares. Pero tan solo ya lo vimos en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki en Japón, que tan solo una bomba tiene una capacidad destructiva impresionante. Una bomba puede destruir un gran territorio, puede destruir una gran ciudad, ¿no? La división de un átomo, ese gran descubrimiento que hicieron para producir energía nuclear, puede generar un gran poder y una gran fuerza destructiva que puede sorprender a muchísimos. Bueno, eso es de manera artificial, pero de manera natural, cuando pensamos en el poder y la fuerza que tiene un volcán, en el poder y la fuerza que puede tener un terremoto para devastar toda una población y toda una ciudad. Lo hemos visto también aún hoy en día por televisión. Los tsunamis, los tornados, que liberan una fuerza incontenible, incontrolable, inevitable, que puede llegar a hacer mucho daño. Y lo vemos constantemente, los incendios que llegan a ver, cuánto daño llegan a hacer. Nos podemos quedar súper asombrados de toda esa demostración de fuego, de poder, de energía que hay, tanto en lo artificial como la bomba nuclear, como en lo natural, con la fuerza eh, de los huracanes, de las tormentas, aún de las lluvias. Pero déjame decir algo antes de que comencemos con nuestro texto. Esto no se puede comparar ni remotamente con el poder omnipotente que tiene Dios. Y déjenme recordar palabras del Señor Jesús que dijo: no teman al que puede matar el cuerpo, sino teman a quien puede matar el alma, ¿no? A quien puede acabar con nuestra alma, ¿no? Y está diciéndonos de alguna manera: no teman a los huracanes, no, está implícito, no teman a las bombas nucleares, no teman a las guerras mundiales, ¿no? Teman a Dios, teman a Dios, ¿no? Como creador de galaxias, como creador de los átomos, como creador de todas las leyes de la naturaleza, de la gravedad, de las leyes de la termodinámica, de todas las leyes de la física. El Señor es soberano y gobierna sobre todo lo que existe. De tal manera es que si crees esto, creo que es muy tonto volverse enemigo de Dios. Creo que es algo muy torpe vivir sin Él. Creo que es algo lamentable correr y esconderse de Él. Pero ¿sabes algo? A menudo lo hacemos. Con frecuencia nos queremos esconder de Él o queremos independizarnos de Él. El hombre desde el Edén busca su independencia, como si fuéramos dioses y como si pudiéramos nosotros controlar nuestro destino. Y sabes, sí, en su sabiduría Dios nos ha permitido revelarnos. Pero la Biblia nos dice una y otra vez que vendrá el día de Jehová, que vendrá el día del Señor, el día en el que el Señor juzgará toda desobediencia, el día en que juzgará toda maldad, el día en que los que crean o no crean, todos le rendirán cuentas, y toda lengua le confesará, y todo ser se arrodillará y confesará que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Y sabes, si los malvados, los que hayan rechazado a Cristo, serán condenados. Todo aquel que haya rechazado la salvación, la única salvación que hay para la humanidad y que es por medio de Jesucristo. Así que Joel, al igual que muchos otros profetas, habló con mucha franqueza al pueblo de Dios y a las naciones, estamos incluidos, advirtiendo con
denuedo, con valentía del juicio inminente de Dios. ¿Con qué propósito? Con el de guiar a todas las personas al arrepentimiento, ¿no? Para guiar a todas las personas a responder a un llamado con un futuro lleno de esperanza y de gloria, recordándonos que Él es juez, pero es un juez omnipotente, poderoso sin medida, no hay otro igual a Él, pero sabes, también es misericordioso y quiere bendecir y quiere perdonar a todos aquellos que pongan su confianza en Él. Así es que Joel comienza este libro, en este primer capítulo, describiendo una plaga terrible de langostas, que nos hace recordar un poco las plagas de Egipto, ¿no? Una de las plagas de Egipto, ¿no? Creo que es la 9, la 10 por ahí, pero toda una plaga de langostas que cubre la tierra y que devora todas las cosechas. Así comienza este capítulo 1. Una devastación ocasionada por pequeños insectos, que solamente es un anuncio y una prueba del juicio venidero de Dios. Por eso es que Joel llama al pueblo contundentemente a que se arrepienta de su pecado y que regrese a Dios. Déjame hacer, querido hermano o escucha que estás allí, déjame hacer énfasis en esto. Este llamado está vigente hoy en día. Es muy importante considerar. Es como que si Joel fuera contemporáneo nuestro. Como si Joel hablara en estos días. ¿No? Con la misma fuerza. Con la misma urgencia. Está hablándonos, ¿no? Y este mensaje, sin duda alguno, vamos a irlo explorando a través de estos capítulos que estemos revisándolo. Es un mensaje lleno de esperanza, de la bondad de Dios y de bendición a todos aquellos que respondan a su llamada. Es más, en el capítulo 2, en el verso 32, checa esto como tremenda promesa. Dice Joel 2:32, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no? Vamos a ver más adelante que Pablo hace referencia de alguna manera a este versículo. O sea, hay varios autores del Nuevo Testamento que hacen varias cartas que hacen referencia al profeta Joel. Así que hemos titulado esta miniserie que vamos a estar viendo en esos 3 capítulos, Habrá salvación. Puedes verlo ahí en el verso 32, aunque más explícito lo vamos a ver más adelante, pero habrá salvación. Ese es el título de esta miniserie. Así es que con esta introducción vamos rápidamente al verso 1. Vamos a ver esa invasión de langostas. Dice así, oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Te fijas a quién va dirigido? A todos los moradores de la tierra. Si tú eres un morador de la tierra, entonces es para ti y está vigente. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿No? ¿Ya pasó o está pasando? Dice el verso 3, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿Qué cosa? Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado, ¿no? Había dejado. Ok. Entonces, lo que está diciendo aquí cuando hace esa pregunta al profeta Joel es, ¿pasó en los días de sus padres o está pasando en sus días? Lo estaban viendo. Estaba sucediendo frente a sus ojos. Hay actualidad en esto. Ahora, nada más, mi hermano, ¿cuántas cosas están sucediendo entre nosotros en estos días? Entre epidemias, rumores de guerras, maldad, aumento de la ciencia,
la gente corriendo, pasando a grandes velocidades. Los días parecen que no tienen 24 horas, parece que tuvieran 8 horas, no 24 horas, ¿no? La maldad de los padres sobre los hijos, de los hijos sobre los padres. Todo lo que estamos viendo, ¿no? A nuestro derredor. Y entonces, actualidad. Y ellos estaban viendo una plaga terrible de langostas que estaba devastando todo, ¿no? Y entonces aquí como que le explica a él en el verso 4, con diferentes palabras, finalmente se refiere a las langostas, a esos chapulines gigantes, ¿no? Que vuelan, porque antes no vuelan y después crecen y antes como que se arrastran y todo. Entonces como aspectos sucesivos, primero como enjambres de langostas, pero primero masticando, luego volviéndose un enjambre y luego arrastrándose y finalmente consumiendo. O sea, de la manera en la que lo narra Joel es la misma plaga, pero estaba acabando con todos los cultivos y pues estaba trayendo mucho daño a la sociedad, una situación de hambre al no haber comida, pero también de ruina financiera. Entonces hay un caos en esa época, en ese lugar, ¿no? Y aquí hay algo a meditar, hermano. Cuando vemos que están ocurriendo cosas en lo macro, pero en lo individual, situaciones que ocurren inesperadas, a veces dolorosas, a veces trágicas, situaciones que nos afectan o que afectan a toda la nación inclusive a todo el mundo, como la pandemia que pasó, como el COVID-19. Me pregunto si estos desastres no son parte del juicio de Dios, que nos está llamando a un arrepentimiento antes de la hora final. Y sabes, pienso que sí. Pienso que la pandemia es una advertencia. O sea, podemos ponernos a que si Wuhan, que si los chinos, que si Bill Gates o que si quién sabe quién. Dios lo permitió. Dios lo permitió y permitió esta plaga de langostas también. Y yo me pregunto, ¿no? Si hay situaciones personales en nuestra vida que Dios esté hablándonos para guiarnos al arrepentimiento. ¿Sabes? No solo en la época de Joel ocurrió, en 1915 se dice que una gran también plaga de langostas que devastó a Israel, y no solo a Israel, también llegó hacia su vecino norte, donde están los altos del Golán, Siria, y que esos primeros enjambres que llegaron en marzo se veían como nubes que fueron creciendo y se volvieron nubes tan espesas que bloquearon el sol y parecía que era de noche. Y comenzaron estos enjambres de langostas a poner huevos, quizás 100 a la vez, y luego dicen que en metro cuadrado había más de 65,000 y luego esos como 75,000 huevecillos y en unas pocas semanas se eclosionaron y esas aún jóvenes langostas que al principio parecían como grandes hormigas se convirtieron en langostas voladoras, ¿no? Langostas que podían volar. Primero así como hormigas, después eh, saltan solamente sobre el campo, pero después ya pueden marcharse hacia otros sitios y devorar todo lo que se encuentran en el camino de vegetación, ¿no? Y así, y después de que miras el lugar, se comieron todas las cosechas, se comieron todo lo que había al alcance, el trigo y todo lo que había para mantener al pueblo. Y entonces mira la consecuencia, dice el Joel versos 5 y 6, dice, despertad borrachos, y llorar y gemid todos los que bebéis vino,
a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Está escribiendo a las langostas, ¿no? Como comieron todo, ¿no? Y están así como borrachos, están así como tomados, como que si estuvieran aletargados, ¿no? Y quizá hoy en nuestros días muchas personas se encuentran ebrias de redes sociales, ebrias del mundo, con su mente entenebrecida, con su mente aturdida, y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Y entonces al reaccionar es cuando se dan cuenta de la destrucción y de la situación en la que están. Dice el verso 7 y 8: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Eso está en un sentido muy poético. De hecho, algunos dicen que el lenguaje de Joel es poético, de tal manera que podemos encontrar poemas en sus palabras. Y dice el verso 8: llorad tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud, ¿no? Como una viuda joven, ¿no? Una viuda que se acaba de casar, una gran tragedia, ¿no? Verso 9: desapareció. Y dice, bueno, una viuda joven, ¿no? Porque, déjenme decir un chiste, a lo mejor una viuda más grande ya no llora tanto al marido. Dice, Señor, qué bueno que te lo llevaste. No, es broma, una mala broma. Pero sigamos, después lo editas, Charlie. ¿No? Y entonces dice el verso 9: desapareció la libación, desapareció la casa de Jehová, la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están en duelo, están de duelo, ¿no? O sea, por eso digo, mira, aquí no hay templo, no hay sitio para adorar a Dios. Dice literal, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Entonces, aún se detuvo la actividad cúltica, ¿no? Verso 10: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual fíjate qué expresión, en el verso 12 pone atención en el final, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Se está hablando de un tiempo terrible donde ni siquiera nadie sonríe, nadie se alegra, todo está perdido. Como que pasa un tornado por una ciudad y las casas fueron devastadas y los pobladores salen de sus refugios y cuando ven sus casas están completamente destruidas y desoladas, todo el patrimonio, todo lo que lograron por años ha desaparecido, está en ruinas, ¿no? Y sin trabajo y sin nada y sin cosecha y sin alimento. Y hay una gran tragedia de tal manera que el gozo se extinguió. El gozo se extinguió. ¿Por qué? Pues porque los campos no estaban produciendo frutos. Y entonces puedes imaginar mucho dolor. Sufre la viuda joven, sufren los sacerdotes, sufren los jornaleros, sufre toda la población porque se extinguió el gozo de los hombres, ¿no? Ahora, ¿qué hace Joel cuando ve esta devastación de langostas? Exhorta a lo que ya estuve hablando en la introducción, al arrepentimiento. Mira el verso 13 y 14. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid dormir en silicio, ministros de mi Dios,
porque quitada es la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y qué, y clamad a Jehová. O sea, dormir en silicio, ¿no? Eh, el silicio tenía que ver quizá con dormir en una piel con pelos de camello, quizá con cenizas, para mostrar solemnidad, para mostrar humillación, para mostrar el dolor por el que estaban cruzando. Proclamad ayuno. Fíjate esas palabras, checa, dormía en silicio, proclamad ayuno. O sea, tiempo no de estar viendo una serie de Netflix, ¿no? En sus casas, sino que tiempo de ayunar por la situación en la que están cruzando y tiempo de clamar. Clamar es una expresión fuerte. No es una oración así de, oh Señor, mira, sí, perdónanos, sino realmente es con dolor clamar a Dios y decirle, Dios, perdónanos. Observa esas palabras, cómo expresan solemnidad, algo serio, algo a tomarse con mucho respeto. Es acercarse a Dios en verdadero arrepentimiento, en humillación. Perdónanos, Señor. Hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. No, entonces aquí ven estos versos el llamado al arrepentimiento y dice todos los moradores de la tierra, ¿no? Todos los moradores de la tierra, es lo que nos dijo este texto. Verso 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso, ¿no? El día de Jehová lo podremos representar o entender como un día de juicio, pero podemos hablar de un juicio menor y de un juicio mayor. En esa época estaban viviendo un juicio menor, pero hay un juicio mayor cuando Jesús regrese a juzgar a toda la tierra, sin excepción de ninguno. Eso le llamamos también el día de Jehová. El día de Jehová era por el que estaban atravesando ellos. Y entonces a veces nosotros nos debemos de preguntar en nuestro contexto si estamos viviendo un día de Jehová. Un juicio menor, pero recuerda que viene un juicio mayor. Y vamos, sigamos viendo este juicio. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? ¿La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? ¿No? Todo giraba alrededor de los sacrificios, las ofrendas y el júbilo de congregarse, de estar juntos en el templo de Dios. Pero cuando se detuvo la actividad de adoración en el templo de Dios, entonces vino todo lo que estamos viendo. Cuando se detuvo que pudieran llevar ofrendas, pudieran ser personas generosas que llevaban todo esto, pero ya no hay grano, ya no hay vino, ya no hay nada que ofrecer, ya no hay pan que ofrecer, ya no hay bestias del campo que ofrecer. Entonces viene todo eso. Dice entonces, lo describe, verso 17, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos. ¿Qué es un alfolí? Es una bodega donde se guardan bienes, ¿no? Básicamente. Fueron destruidos porque se secó el trigo. Verso 18. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes que no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. O sea, no hay nada que ofrecer. Pero fíjate con las bestias del campo, ¿qué está ocurriendo? En estos días, quizá algunos de ustedes pudieron ver en las noticias nacionales, que por cierto son bien chafas, pudieron ver cómo están hablando de la sequía que hay en nuestro país, ¿no? Y que todo eso yo lo veo como parte de un juicio de Dios. Y es terrible porque es una figura lo que estoy leyendo en Joel. En las noticias nacionales están desesperados los campesinos por la sequía, de tal manera que en el desierto han crecido nopales. ¿Y sabes qué están haciendo con unos sopletes? Quemándoles las espinas a los nopales. Ahí están las noticias nacionales.
para que las bestias, y ves a los bueyes y a los becerros yéndose a comer los nopales desesperados de hambre y de sed. Hoy esto está pasando en México, en todas esas regiones donde hay ganado y no tienen pastizales y no tienen agua que beber. Los campesinos desesperadamente están quemando las espinas de los nopales para que puedan tener algo las bestias y puedan sobrevivir. Y no solo eso, mira también lo que ocurrió, verso 19: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. ¿No? Entonces hay un incendio tremendo. No solamente las langostas, sino también hay un incendio tremendo. Verso 20: las bestias del campo bramarán también a ti. Entonces ahí están y ves a las bestias así, así desesperadas porque no tienen que comer y luego terminan muriendo de sed, porque se secaron los arroyos y las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. O sea, no hay ni pasto, ¿no? Así que se combinó un montón de cosas. Sequía, la plaga de langostas y el fuego, ¿no? ¿Y qué son esas tres cosas? ¿Qué es lo que piden que haya? Lluvia, que podía solucionar toda esa situación. Lluvia que desciende del cielo y los puede salvar. Entonces, tiempo de clamar a Dios, tiempo de volverse a Dios, de donde puede venir la salvación. Am, Ve conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, al capítulo 13. Había ocurrido una tragedia allí también, como una más de las que he dicho y de las que estamos leyendo. Y bueno, pues hay una tragedia en la que murieron 18 personas. Y entonces las personas estaban haciendo preguntas por qué había ocurrido eso. Y miren lo que Jesús dice. Lucas capítulo 13, verso 1, cuando nos preguntamos por qué sucede y qué actitud debemos tener ante esos juicios, ante eso que pasa delante de nuestros ojos. Verso 1, en este tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces hubo una tragedia, murieron 18 personas y se mezcla como la sangre de ellos y están preocupados por la pureza ceremonial, por la pureza étnica, ¿no? Teniendo orgullo étnico y teniendo mucha religiosidad. Escucha eso, mucha religiosidad en ellos. Así es que, ¿cómo ves, Jesús? Murieron ellos y nos salpicaron de sangre, ¿no? Y verso 2, respondiendo Jesús le dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que el resto? Yo les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, ¿qué? ¿Somos mejores que los que están en Palestina? ¿Somos mejores que los que están en Rusia, en Ucrania, en Corea del Norte? ¿Que los que están pasando tragedias? No. No. Si no nos arrepentimos. Verso 4, ahí sigo en Lucas. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Te fijas cuál era el mensaje de Jesucristo? Entonces, ¿qué actitud tener cuando pasen estas cosas? No debemos de preguntarnos si pasamos por una tragedia, si vemos una tragedia, no preguntarnos por qué pasan estas cosas. La pregunta correcta es: ¿estoy listo para ese día, Señor? ¿Te conozco? ¿He sido sellado por tu Espíritu? ¿Me he arrepentido de mis pecados y me he vuelto a ti y estoy creciendo todos los días en santidad? El arrepentimiento del que tanto hablamos
tiene que ver con dejar de hacer lo que a Dios desagradaba para ahora vivir una vida plena, correr todos los días en una vida plena donde Jesús es suficiente, donde su gracia es suficiente, donde su bondad es suficiente, donde su palabra nos deleita y nos maravilla, y volvernos a Él sin reservas. Eso es arrepentimiento. Menos de eso es religiosidad. Eso es arrepentimiento. Entonces se anuncia el día del Señor. Vamos rápidamente a unos versos más en el capítulo 2. Verso 1. Tocad trompeta en Sión, o sea, día del Señor, y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, ¿no? La Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que también sonará la trompeta final cuando Jesús esté viniendo por segunda vez. Y dice, día de tinieblas, verso 2, y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será tierra delante de él, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, está hablando de ese ejército, es aspecto de caballos, y como de gente a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, ¿no? ¡Wow! Entonces, un ejército devastador, el ejército de Dios, ¿no? Trayendo juicio. En el capítulo 1 que ya vimos, Joel habló sobre el juicio que ya había llegado a Judá, esa plaga de langostas y esa sequía y esos incendios. Pero ahora Joel 2 comienza describiendo el juicio que vendrá, el que todavía no estaban cruzando. Y entonces que vendría un ejército poderoso que tendría que enfrentar Judá, y que estaba ese ejército enviado, aprobado por Dios. Y es una descripción de un tiempo tremendo donde se oscurece todo, es día de tinieblas y de nube y de sombra, ¿no? Para todos los enemigos de Dios. Pero sabemos que para los hijos de Dios, para todos los que le conocen, para todos los que confían en Él y su esperanza está en Él, no es día de tinieblas y de oscuridad, es el día glorioso de Jehová para todos aquellos que esperan que la redención se consuma en sus vidas, ¿no? Día glorioso para los que le esperamos, ¿no? Entonces, no habrá escapatoria. Mira lo que ese ejército hará, verso 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Verso 7. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro. O sea, esto está haciendo ese ejército. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. ¿Has visto esos soldados, no sé, coreanos, chinos y de otras partes, rusos, ingleses, que no tuercen su rumbo, que van pero así con una disciplina perfecta? Bueno, estos versos nos están describiendo un ejército muy valiente y muy disciplinado. Y si traemos esto a memoria brevemente, Pablo dice que nosotros somos soldados de Jesucristo, ¿o no? ¿Y cómo deberíamos de ser? Igual de valientes y disciplinados. Así es el ejército de Dios, valiente y disciplinado. Cuando hablo de valentía, hablo de personas que no temen hacer lo correcto, que hacen lo correcto,
más allá de sus emociones o las emociones de los demás, hacen lo correcto. Eso es valentía, ¿no? Y no tuerce su rumbo. No se va ni por acá ni por acá, no es permisivo. Es disciplinado. Es completamente disciplinado, ¿no? Ahora vamos a los siguientes versos. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada no se herirán, fuertes, ¿no? Y disciplinados. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Wow, ¿no? Hasta señales en el cielo hay. Y el ejército de Dios andando con toda dignidad, con toda disciplina y con toda valentía, ¿no? Conquistando por completo la ciudad. Dice allí el verso 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Uf, estos versos nos describen el ejército de Jehová. Dios da órdenes y su ejército simplemente las obedece fielmente. Y algo que nos recuerda esto es que es invencible. Nadie puede vencerlo. ¿Quién podrá soportarlo? Es lo que está diciendo esa expresión preciosísima que dice, ¿quién podrá soportarlo? Es invencible. No hay ejército, ni si se uniera toda la OTAN con con Rusia, China, Corea del Norte, Irán, y todos juntos pelearan contra Jehová. Jehová nada más les haría así, y se acabaron. Nadie puede. Entonces, ante este juicio que está hablando, después del que ya pasó de las langostas, del venidero que está, hay nuevamente un llamado a arrepentirse. Verso 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, ¿qué dice? Conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Te fijas? Así como les llamó a los sacerdotes, a ayunar, a vestirse de cilicio, a estar en una actitud completamente humillada y reverente a Dios. Eso habla de un corazón que realmente está arrepentido. El verso 3 es clave para entender el texto de este día y que le dio título a este sermón. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Conviértanse a Jehová vuestro Dios. Y la razón es esta, porque Él es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¡Wow! Si yo me tuviera que quedar con solo este verso 2:13 de todo Joel, ahí está completo, todo completo, un resumen de todo el libro de Joel. Joel 2:13. Es eso, mis queridos hermanos. Ese es el mensaje central de Joel. Ese es el llamado y esa es la esperanza. Es el llamado y es la promesa de salvación, ¿no? Y entonces, ¿qué hacían muchas veces cuando algo no les parecía? Rasgaban su ropa. El símbolo de, oh, no, no puede ser eso. Pero hay algo que ocurre en todos estos movimientos y que puede ocurrir y estar ocurriendo en nuestras vidas en la actualidad, que era pura hipocresía. Pura hipocresía. Rasgaban sus vestidos, pero su corazón estaba engañoso. Lejos de Dios, apartado de Dios. No temían a Dios, pero delante de la gente, ¡oh!
Oh, wow, qué barbaridad. ¿Cómo es posible? Pero su corazón era mentiroso y era perverso. Es un tema muy fuerte, mis queridos hermanos. Lo que Dios no quiere es que rasguemos nuestros vestidos. No le impresiona. Ni siquiera llamamos su atención. A Dios le impresionamos cuando rasgamos nuestro corazón. Con lloro, con cilicio, con ayuno. Y nos volvemos a Él, nos convertimos. Nos transformamos. Cuando hay una metamorfosis espiritual, cuando hay una metamorfosis del alma, eso no se puede decir, ¿verdad? Estoy diciendo algo extraño, pero metamorfosis es un cambio de un cuerpo a otro, ¿no? Como un triángulo convertirse en cuadrado, un cuadrado a círculo, algo por el estilo. Es un vuélvanse a Dios. Y si Dios te ha hablado en algo en particular a tu vida, cualquier cosa, mentira, chismes, vicios, fraudes, malos negocios, lujuria, cualquier cosa, amargura, cualquier cosa que está allí y que Dios te ha hablado. Hoy estamos tan engañados y entonces le llamamos de muchas formas, buscamos muchos títulos para nuestro comportamiento humano, le ponemos títulos a nuestro comportamiento humano para justificar nuestras reacciones, para justificar nuestro pecado, para justificar nuestra desobediencia. Le ponemos nombres, títulos, nos disculpamos, pero no nos arrepentimos. Le echamos la culpa a nuestros padres, le echamos la culpa al gobierno, al pastor. No, es que el pastor no me atiende. Es que el pastor no le importa, no tiene tiempo para mí. Todo le ponemos y le encontramos. Es que hermano, si tú supieras dónde crecí yo y fui maltratado y me lastimaron y fui violado en la infancia y por eso ahora me comporto con la agresividad y sabes, pues yo desde pequeño aprendí a robar y a defraudar a las personas y fui un mentiroso y alguien que hablaba con palabras soeces y vulgares y albures y no puedo dejar de hablar con groserías y con insultos. Por eso se me salen los insultos, porque no, además es cultural. Es que en mi pueblo así hablamos, ¿no? O cosas que realmente están mal en nuestra vida. Ira, orgullo, soberbia. Y Dios dice, no, no, hijo mío, vuélvete a mí, conviértete a mí. ¿Sabes algo? Yo soy misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Dios anhela que podamos vivir en comunión con Él una plenitud. Dice Juan 10:10 que Jesús vino a dar vida y vida abundante, para que podamos deleitarnos en quién es Él todos los días de nuestra vida. Mis hermanos, no podemos vivir una vida piadosa si no nos estamos deleitando en Él. Es imposible, porque entonces nos vamos a deleitar en otra cosa.
Debemos de tomarnos muy, muy en serio el pecado. Debemos de tomarnos sumamente en serio el pecado. Dios se tomó tan en serio el tema del pecado que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros para salvarnos. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Pisotear la sangre de Cristo? ¿Vamos a abusar de la gracia? Es un engaño eso. Y sí, la salvación no es por obras, pero la Biblia repleta por todos lados habla de que una verdadera salvación habla con frutos de verdadero arrepentimiento. Frutos de verdad. Y advierte, tan así, si no sacas eso, como sacarte un ojo, si no sacas eso como cortarte la mano, erradicarlo por completo de tu vida, es mejor entrar tuerto y ciego al cielo que entrar completo al infierno. ¡Qué advertencia! Y quizá algunos estén diciendo, ok, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la salvación se pierde? ¿O qué me estás diciendo? ¿Que la salvación es por obras? No, no se confunda eso para nada. Pero a veces queremos crear teologías que se sobrepongan, que se pongan por encima de las advertencias que hay en toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, llamándonos a un arrepentimiento, ¿no? Esa es la clave de esto. Mira el verso 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para ofrenda a vuestro Dios, ¿no? Una parte del arrepentimiento de ver que realmente se estaban convirtiendo era ser generosos y llevar ofrenda al templo, llevar ofrenda al altar, ¿no? Entonces, verso 15 y 16, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Otra vez, ¿puedes ver? Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, ¿no? Entonces, dejen de hacer lo que están haciendo. Chicos grandes, pueblo y autoridades, sacerdotes y todos, vengan a una reunión y santifiquen en esa reunión. Es una reunión de arrepentimiento. No, aléjense por completo del pecado. Todo lo que estuviese en ese momento practicando Judá, idolatría y toda clase de abominación, ¿no? Uf, qué llamado, ¿no? Qué llamado otra vez. Y esto es, siempre he creído, mis queridos hermanos, que no estamos leyendo toda la Biblia, profetas, libros históricos, libros poéticos, las cartas, las epístolas pastorales, nada más leer por leer toda la Biblia, sino a veces yo creo que Dios nos pone los temas particulares que nuestra congregación necesita escuchar en este tiempo. O sea, esto es Dios hablándonos en este tiempo a nosotros. Quizá otros no están estudiando a Joel, pero tú y yo sí. Entonces es para nosotros, llamados a ofrecer un arrepentimiento sincero, a darnos a Dios sin reservas. Sin reservas. Sin reservas. No. Eso dice el 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? No. Entonces yo observo aquí ayuno, oración, llanto, duelo. Y rasga entonces tu corazón, no tus vestidos. No es un acto religioso. Es como un dolor. Como el dolor que da la mujer cuando va a dar a luz un hijo.
Y duele hasta que da luz ese hijo y entonces viene el gozo de ver al hijo llorar y cargarlo entre sus brazos. Así, el arrepentimiento, como Pablo en Romanos capítulo 7 lloró su pecado y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Hasta que dio a luz la gracia, la misericordia y el favor de Dios en su vida y dice, más gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Y entonces yo veo eso aquí, ayuno, oración, llanto, duelo. Y si estás luchando con algo, si estás batallando con algo, quédate ahí hasta que llores tu pecado y la mano de Dios te cubra. Quédate ahí y llora hasta que digas, Señor, no puedo más con esto. No quiero seguir cargando rencor, ansiedad, temor en mi vida, duda, incertidumbre. No quiero ser una persona de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Quiero ser un soldado tuyo, Señor. Quiero exaltar tu nombre, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso y clemente. Fíjate cómo nos revela cómo es Dios. Una persona clemente es una persona que perdona el pecado, que perdona la ofensa, que perdona la maldad, haya sido cualquiera que sea, tardo para la ira y grande en misericordia. Lo sabían ellos. Moisés se los dijo cientos de años después y lo saben. Y sabes algo, nosotros lo sabemos. Que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Que se duele del castigo. ¡Wow! Y como un papá que dice, uf, lo necesitas, pero no lo quiero. No te lo quiero dar, o sea, no me alegro en castigarte, ¿no? Y de repente veo a algunos predicadores ahí que dicen, no, no es castigo de Dios, Dios simplemente está, este, formándote y esas cosas. Pero a veces es castigo de Dios, porque eso hace un padre, es lo que nos dice Hebreos. Que Dios, aquel que ama y trata como a hijo, lo disciplina como padre a hijo. Entonces a veces sí hay vara, y a veces sí lloramos y hacemos berrinche y nos ponemos en la esquina. Pero Dios no se deleita en eso. Él quiere que realmente antes de que llegue ese tiempo de juicio, nos arrepintamos y Él nos perdone, ¿no? Perdona a tu pueblo, Señor. Perdónanos, Señor, no. Perdona a tu pueblo. Esa debe ser nuestra oración, ¿no? Clamad a Él y pedirle perdón por todos los agravios, ¿no? Dice Romanos 2:4. Después de leer estos versos, y ya estoy concluyendo, mis hermanos, dice Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Entonces sí, Dios es clemente y sí, Dios es misericordioso. Y nos está guiando hoy por medio del profeta Joel al arrepentimiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto que leímos? Vamos a decir, wow, qué fuerte, qué bueno, qué bonito. Vamos a rasgar nuestro corazón, ¿no? Cierro en el verso 17, ahí terminamos. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo.
y no entregues al oprobio a tu heredad, es decir, a la vergüenza, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Entonces, mis hermanos, una gran reunión, un gran momento de arrepentimiento para pedir perdón. Dios perdona a tu pueblo. Y qué hermoso que dice a tu pueblo, ¿no? ¿Sí dice eso? Perdona a tu pueblo, sí dice eso, ¿no? Somos suyos, ¿no? Entonces volvamos a Él y Él nos va a mostrar su amor, su clemencia y su misericordia, ¿no? En lugar de que los pueblos empiecen a burlar y decir, mira cómo le está yendo, ¿dónde está su Dios? ¿No? Entonces, muchas veces la falta de arrepentimiento, cuando nos decimos creyentes, cuando nos decimos hijos de Dios, cuando nos decimos cristianos, hace que la gente se pregunte dónde está su Dios, ¿no? Mira, nunca levanta vuelo, siempre es como una gallina con la cabeza agachada comiendo, buscando su alimento en el piso. ¿Han visto que las gallinas buscan su alimento en el piso? ¿Han visto que las gallinas comen gusanitos? Pero las águilas no. Las águilas vuelan en los cielos, desde los cielos escogen su alimento, atrapan a sus presas. No. Y entonces en lugar de ser águilas, ser gallinas o pollos de corral. Y la gente preguntándose, pues ¿por qué no es águila? ¿Dónde está su Dios? Pero cuando nos volvemos a Él y entregamos nuestras vidas a Él, la bondad de Dios hace que otros se admiren y vengan a sus pies. Una manera muy poderosa de evangelizar es con nuestras propias vidas, ¿no? Así es que rasguen sus corazones, es el mensaje, y no sus vestidos. No, no a la hipocresía, no a la religiosidad, sino realmente a un verdadero arrepentimiento, a un dolor en el corazón que pueda decir, Señor, perdona a tu pueblo, perdónanos por lo que hicimos. Entonces, vamos a terminar orando y reflexiona, medita, permite que el Espíritu Santo trate en tu corazón. Y te animo a deleitarte cada día en su palabra, hablar con Él como hablas con un amigo, pero con el respeto con el que le debes de hablar a un padre, con el temor con el que te debes de acercar a hablarle a un rey soberano, y con el gozo y la alegría y la paz que te puedes acercar a un Dios lento para la ira y grande en misericordia, clemente y benigno, que te deleites en Él todos los días de tu vida. Ese es el llamado que tenemos a perseverar todos los cristianos y a no ceder ante ninguna situación, ante ninguna circunstancia que pueda ofender a Dios, que pueda desagradar a Dios, que le pueda hacer llorar a Dios, ¿no? Que pueda entristecer al Espíritu Santo. Padre, aquí estamos, tan real y tan vigente, cuando les hablaste a ellos, como si nos estuvieras hablando ahora. Y estamos ahora en el nuevo pacto, Señor,
bajo la gracia. Ahora tenemos a Cristo, quien murió por cada uno de nosotros, Señor, fungiendo como nuestro abogado delante de ti, quien intercede por nosotros. Y sé, Señor, que porque confiamos en que lo que Él hizo es suficiente, por la fe en tu Hijo Jesús, es que, Señor, tú nos perdonas. Es que tú borras todos nuestros pecados y toda nuestra maldad, Señor. Entonces hoy venimos ante ti, quizá muchos allí puedan confesar explícitamente su pecado y puedan decir, Señor, tú me has hablado por esto y esto te entrego. Señor, pero todo el pueblo en general te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. No escondas más de nosotros tu rostro, Dios. Y haz caer lluvia, Señor. Y haz que ríos de agua viva, Señor, corran a través de nosotros, Señor. Manantiales de agua viva, Señor, corran sobre nosotros, Dios. Permítenos, Señor, que el anhelo más grande de nuestras vidas sea hacer tu voluntad. Y tómanos como instrumentos, como soldados tuyos, Dios. Y haznos vivir una vida de obediencia, de disciplina y de valentía como la vive un soldado, Dios. Y no conformarnos con menos, Dios. No torcer el camino, Señor. Nos duele, Señor. Nos duele, Señor, que muchas veces te hemos dicho algo y no lo hemos cumplido, Señor. Nos duele, Dios, y tú has sido paciente, Señor. Has sido paciente, Señor, con nosotros. Entonces danos la facultad. Llénanos de tu savia. Alimenta nuestros corazones, Dios, para que podamos ser fuertes ante el pecado, ante la debilidad, y podamos vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Gracias te damos por Jesucristo. Gracias te damos por el precioso Jesucristo. Amén.